Gracias, Débora. Bueno, damos la bienvenida a todas, a todos. Gracias por estar hoy día en el último panel de este sábado 21 de noviembre. Estamos, como saben, cumpliendo 30 años de esta historia de lucha que inició el padre Roy con muy pocas personas en el año 90. Hoy día somos una familia, un movimiento de miles que están en los Estados Unidos, pero también en América Latina, luchando contra la militarización que se impone en nuestro continente. Este panel va a hablar un poco sobre la protesta social, la militarización y la represión en nuestra Ayayala, en nuestro continente, que es un continente de todas, de todos, y que actualmente lucha por su autonomía, lucha por sus territorios, lucha para que se respeten todas y todos los derechos humanos para nuestros pueblos. Está con nosotros la compañera Ana Lilia Félix Pichardo de México, Laura Rojas, una compañera nicaragüense, costarricense, y está Luz Mary Panche de Colombia. Bueno, le voy a dar la palabra entre 10 y 15 minutos primero a Ana Lilia Félix Pichardo. Ella tiene una maestría en ciencias políticas, es escritora independiente y bueno, participa del colectivo y espacio Abajo y a la Izquierda en Zacatecas, México, y también ella es parte de la plataforma Somos Ayayala. Mucho gusto, Ani, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. Pues primeramente, felicidades a SOA Watch, que en estos 30 años tienen una labor muy importante, no solo pues como movimiento en sí, es una celebración para todos los pueblos en Latinoamérica, porque creo que todos nosotros hemos vivido las consecuencias nefastas del entrenamiento de militares para nuestra América, nuestros países. Y bueno, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. También un gusto compartir este panel con las compañeras, que yo creo que tienen muy importante palabra, quizá más que yo. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco del contexto de militarización en la coyuntura actual en México para entender un poco cómo eso implica al movimiento social actual, a las comunidades y a la gente que está luchando y resistiendo por el territorio. Decir en primer lugar que pues, México tiene ya una trayectoria fuerte de militares en las calles, sobre todo y muy marcado en la memoria colectiva a partir del 2006, que se declara la guerra contra el narcotráfico con el presidente espurio Felipe Calderón. Y a partir de ese momento, los militares jamás vuelven a sus cuarteles. Para nosotros, por ejemplo, en el norte de México, fue muy claro cómo eso en realidad lo que desató fue una violencia brutal contra las comunidades, los barrios, y la retórica oficial siempre fue que los desaparecidos y los asesinados fueron gente que estaba involucrada. Esa es la retórica con la cual se trató de justificar, cuando en realidad pues muchos de estos asesinatos y desapariciones se desataron por el hecho de que la Marina y el Ejército comenzaron a tener estas funciones de seguridad pública. Y bueno, en el actual gobierno, quizá muchas personas pensaban que se iba a dar pues, marcha atrás a este proceso, porque al final de cuentas era la lógica y el discurso del actual presidente. Sin embargo, lo que estamos viviendo, de lo que estamos siendo testigos, es incluso de la mayor militarización que se va a dar en México y que ya está en marcha de los últimos tiempos.
Es decir, al comienzo de la administración actual se llevaron a cabo algunas reformas constitucionales para poder llevar a cabo esto, tanto presupuestalmente y como también con la creación de un nuevo cuerpo, digamos, con funciones policiales que se llama la Guardia Nacional. Para que esto pudiera ser posible, se reforma la Constitución y ya después hay algunos transitorios. Este cuerpo se supone que es un cuerpo civil, como de tránsito hacia el regreso de los militares, que se supondría que va a llegar en algún momento. En realidad, pues lo que vemos es algo y una lógica completamente distinta. Y en primer lugar es porque esta Guardia Nacional está conformada principalmente pues, por militares de otros cuerpos, por la Policía Militar, por exagentes de la Policía Federal Preventiva, y es decir, o sea, su lógica civil solamente está en el nombre. Bueno, lo que sucede también es que este gobierno ha tenido una discursividad donde dice que estamos en recesión, a lo que el presidente llama austeridad republicana, que en realidad eso no se ha visto reflejado en el presupuesto que ha aumentado precisamente a las fuerzas castrenses. Para darles solamente unos números, para el 2021 la propuesta del Ejecutivo fue aumentar el 18% en presupuesto hacia la Guardia Nacional y aumentar casi un 16% del presupuesto hacia la SEDENA, que es la Secretaría de Seguridad Nacional. Esto en números pues es exorbitante porque para la Guardia Nacional van a ser 35,671,328,458 pesos. O sea, les hablo del porcentaje, pero en realidad en números es exorbitante. Obviamente que la lógica y el discurso es vamos a hacer este despliegue y necesitamos al ejército y necesitamos a la marina y necesitamos a la Guardia Nacional recién constituida para luchar contra lo que nos dejaron, ¿no? O sea, contra el narcotráfico y toda la violencia que estamos padeciendo. Sin embargo, lo que en realidad nosotros observamos es que todo este despliegue y uso presupuestal para que beneficie a las fuerzas castrenses del orden, pues tiene más bien una lógica de corte extractivista. Es decir, que lo que quiere el actual gobierno, el ejecutivo, pues es apoyar en realidad los megaproyectos que son como el pilar de su administración, que al final va a ser y ya está siendo una administración de corte neoextractivista. Y esto queda muy claro, por ejemplo, con la distribución que hacen en un primer momento de la Guardia Nacional en el territorio nacional. O sea, por ejemplo, la mayor parte de efectivos los mandan al sureste, donde se concentran además estos proyectos que quieren llevar a cabo, que pues a lo mejor el más conocido fuera de México es el Tren Maya, pero también está el proyecto integral Morelos y el corredor interoceánico transísmico. Es decir, que hay una correspondencia en la lógica de por qué mandar sencillamente nada más a Chiapas 11,968 efectivos de la Guardia Nacional en aquel momento cuando hacen la primera distribución. A Oaxaca 10,445 efectivos, cuando a estados, por ejemplo, donde yo vivo y los estados del norte, donde la violencia y presencia de los cárteles de la droga es mayor y más evidente, en realidad los números oscilan entre los 2,000 y los 4,000 efectivos. En realidad es contrastante y no tiene otra explicación para nosotros que lo que hacen es apoyar pues, los proyectos que van a sustentar este gobierno. En realidad lo que están haciendo es asegurar que se puedan llevar a cabo porque obviamente la resistencia colectiva de las comunidades y pueblos no se está haciendo esperar y ellos además saben que esto va a ser necesario para eso
el uso de la fuerza. Una cosa también interesante es que al que ponen a dirigir este nuevo cuerpo, que es civil, la Guardia Nacional, es Luis Ramírez Bucio. Él también fue educado en la Escuela de las Américas y por lo tanto, de lo que les decía, el nombre civil en realidad solamente está en el discurso. En realidad, pues es una fuerza que se está apoyando en el ejército, incluso para la construcción de sus cuarteles, porque en realidad de lo que estamos siendo testigos es de un nuevo reordenamiento donde estas fuerzas ni siquiera es que vayan a regresar a los cuarteles, como antes lo mencionábamos y era parte de las exigencias a los gobiernos anteriores de decir regresen al ejército a los cuarteles. Con esta nueva fuerza, que es la Guardia Nacional, no va a haber cuarteles a los que regresen, porque lo que están haciendo en el despliegue territorial es construir nuevos cuarteles. Es decir, que su permanencia y distribución en los diferentes estados de la República va a ser permanente. Y para eso están llevando a cabo obras de construcción que para continuar en esta lógica, quien está teniendo la responsabilidad de esa construcción es la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, la Guardia Nacional en realidad pues está apoyando para el entrenamiento, para la construcción de cuarteles, incluso para sumar efectivos en la Sedena. En realidad, pues lo que observamos es que también a la Sedena le están dando ahora este presupuesto que yo les decía para el 2021 de 112,557,168,656 pesos. Casi 16% más que en este año. Y las funciones para la Sedena, es decir, para el ejército, pues son pilares para los proyectos que tiene esta administración. Por ejemplo, sencillamente se le está dando la tarea de construir el aeropuerto de Santa Lucía. Por el otro lado, y en esta contingencia, también se le dio la tarea de administrar los hospitales y en la lucha contra el COVID. Estas cosas son muy extrañas porque para todos los mexicanos, o si no es que para todos, para los que hacemos parte de los movimientos sociales, pues nos queda muy claro quién es el ejército y que el ejército no cambia porque cambie el gobierno, sino que se trata de una estructura muy sólida en sus funciones. Y lo que ha hecho el actual presidente desde su toma de protesta ha sido reivindicar y tratar de reivindicar y limpiarle la cara al ejército mexicano, cuando en realidad pues nosotros sabemos que el ejército mexicano está y estuvo implicado en graves violaciones a los derechos humanos, cuando lo sacó Felipe Calderón a las calles, antes y después. Es decir, pues es una retórica muy burda, pero que se explica por el llevar a cabo y adelante los megaproyectos. De eso, bueno, hablarles un poquito de por qué entonces es tan grave y nos parece tan importante mencionar que, por ejemplo, tan solo en Chiapas haya este número de efectivos de la Guardia Nacional, porque no solamente tienen la intención de echar a andar los megaproyectos como el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, sino que también pretenden ser una fuerza de contención para la migración centroamericana. Y eso en realidad ya lo hemos observado en lo que va de este año y el año pasado, con las caravanas migrantes que venían de los hermanos países de Centroamérica. La represión y la contención fue brutal y esto explica lo que ya les mencionaba hace un instante. ¿Por qué estos efectivos se despliegan en estos territorios? Bueno, pues porque representa lugares sumamente estratégicos para la economía, pues no nacional, sino transnacional, ¿no? Al final de cuentas. Y en ese sentido, también se han llevado a cabo pues fuertes violaciones a los derechos humanos
sobre todo en esa región donde llegan muchos migrantes centroamericanos, y además, y para nosotros importante, es que en la región de Chiapas pues están las comunidades autónomas zapatistas, quienes se han declarado en contra de que avance el megaproyecto del Tren Maya, y no solo ellos, sino también miembros y pueblos que hacen parte del Congreso Nacional Indígena, porque en realidad eso que están llamando tren, pues no es solo un tren, sino que forma parte de una reorganización territorial y de extractivismo a la cual quieren impulsar con toda esta lógica de decir va a ayudar a la economía nacional, y de esos proyectos se va a sustentar, por ejemplo, el crecimiento de programas sociales, pero lo que están en sí generando pues es una polarización entre la gente que apoyó propiamente la llegada a este gobierno y la gente en las comunidades que en realidad lo que está ya padeciendo pues es el intento de desplazamiento de sus territorios y el saqueo de sus recursos. Lo que no sé si me dé tiempo, voy a checar. Un minuto. Gracias, Pablo. No, únicamente pues rápido, decir que tan solo en lo que va de esta administración ya han pasado alrededor de 30 muertes de activistas y defensoras y defensores del territorio. Uno de ellos, y muy importante pues para nosotros, es la muerte del compañero Samir Flores Soberanes, que se está oponiendo junto con su comunidad, obviamente, al proyecto integral Morelos. Él es asesinado y da la casualidad que la respuesta del Ejecutivo en su mañanera dice es que estos conservadores que se hacen llamar de izquierda, y eso es muy grave porque en realidad entonces a los pueblos que ahora se atrevan a resistir, no oponerse porque oposición es otra cosa, oposición puede ser el PAN o el PRI, no, quienes están resistiendo por la defensa del territorio, entonces los están llamando conservadores, sencillamente porque pues no van a ser silenciados y van a seguir resistiendo por los recursos, por el territorio y por la autonomía. Creo que eso es muy importante dejarlo sobre la mesa, y de todas formas, ahora que haya en el otro espacio podemos profundizar. Gracias. Gracias, Ani, por tu intervención. Recordar que la semana pasada se conoció que un militar fue procesado por el caso Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos el año 2016, y bueno, ha habido poco avance, pero este militar del batallón 27, bueno, México sigue enviando tropas a la Escuela de la América como a otras academias militares de los Estados Unidos, y la cooperación en materia de seguridad y militar continúa. Le voy a dar la palabra ahora a la compañera Laura Rojas, trabajadora social, investigadora, defensora de los derechos de la madre tierra y los derechos humanos. Ella es parte de la red de integración orgánica RIO, y también es parte del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, con quien nos une una alianza especial. Adelante, Laura. Un gusto estar contigo. Gracias, Pablo, mucho gusto, y gracias a todo el equipo por hacer el espacio. Importante poder visibilizar lo que estamos viviendo como pueblos ahorita, lo que hemos estado viviendo históricamente, esta resiliencia que se ha construido ha costado muchísimo y sigue costando. Vamos intentando vislumbrar cuáles pueden ser las estrategias más a mediano y largo plazo, porque lamentablemente en las dinámicas que vivimos de represión en nuestros países, los defensores de derechos humanos
nos mantienen en una dinámica de respuesta y la capacidad de organización y de articulación de las fuerzas de difusión, de que se sume a la organización, a la movilización, más gente y más comunidades, digamos, más movimientos de base, es el que puede cambiar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Por lo menos en Centroamérica, como mencionaba la compañera, yo quería compartir, había enviado antes, no sé si los podían, compartir el mapa, pero antes de eso yo quisiera comentarles que aquí en Guatemala hoy estamos en una autoconvocatoria nacional por la aprobación de un presupuesto de 99.700 millones de quetzales, una barbaridad en medio de 2 huracanes que han azotado Centroamérica después de la pandemia, de ser uno de los países más desiguales en la distribución de la riqueza, con un índice de desnutrición infantil de 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica en este país, y justamente este presupuesto aprobado disminuye 200 millones en la lucha contra la desnutrición infantil, disminuye un 50% el presupuesto para el sistema de justicia. En fin, estamos viviendo un momento bastante delicado aquí en Guatemala, parece que nunca para, y que en algún momento hemos naturalizado, ¿verdad? Normalizado estas situaciones de represión, toda la estigmatización, este cerco mediático también, lo que logra en la población la indiferencia o la apatía que se ha creado después de ya tanto tiempo de estar asumiendo que esta es nuestra realidad. Yo mando un saludo a todas las personas que están hoy en la calle. Ahorita a las 2 de la tarde se está convocando en frente del Palacio Nacional y en cada plaza central de Guatemala a manifestarnos, porque queremos cambios reales, ¿verdad? Ahora esperamos que desde el movimiento social realmente salgan alternativas articuladoras, pero continuamos, ¿no? Continuamos, y yo quiero de alguna manera también hacer una pequeña, digamos, recuento aquí de la historia, porque hemos tenido un sinfín de gobiernos militares antes de la firma de la paz, donde se estableció la opresión, el asesinato. Guatemala ha sido un verdadero laboratorio de represión, de tortura, de métodos militares. Ha estado muy presente y muy cercano a la participación de Israel como asesor militar y como proveedor de armas, de tecnología. De hecho, el gobierno actual es un gobierno, el gobierno anterior y el actual es el mismo partido político creado por veteranos militares de estos tiempos más oscuros de la historia guatemalteca, y son los que hoy están despedazando el país. Los pocos logros que se lograron después de la firma de la paz en 1996 lo han venido modificando, aprobando leyes que vulneran más a las, valga la redundancia, a la población más vulnerable. Se sigue manteniendo esa estructura racista, patriarcal, excluyente. La participación, los grupos que se crearon, digamos, de participación social y de participación de pueblos indígenas, fue por medio de la creación de los consejos departamentales de desarrollo, los consejos municipales y comunitarios de desarrollo, que toman decisiones, que están activos en todos los procesos de aprobaciones de proyectos, en los planes de ordenamiento territorial y demás, están enfocados. Para eso se ha también enviado una parte de este presupuesto que se acaba de aprobar sin ningún tipo de análisis o de información, de una manera muy corrupta, ¿verdad? Y bueno, aquí en Guatemala, nada más para hacerles saber, estos tiempos de guerra, cuando se firma la paz, la oligarquía tradicional que ha mantenido el poder y que ha mantenido esclavizado a este pueblo, no quería una competencia en ese poder, así que le quitaron el poder en esos acuerdos de paz al ejército, que era parte de los acuerdos de paz, por supuesto, crear condiciones para que este país pudiera salir de esta pobreza y de esta situación. Y entonces el
ejército tuvo que incursionar en otras empresas de seguridad, ¿verdad? Y de aquí se van creando también estos grupos de sicariato, estos grupos de crimen organizado, vinculados por supuesto con el narcotráfico, que también ha sido el caballito de Troya de Estados Unidos para intervenir en nuestros territorios. Entonces, vamos viendo que aquí en Guatemala tenemos un ejército privado bajo el nombre de empresas que brindan servicios de seguridad. La mayoría de tecnología que provee es Israel. Debo decir que una de las cosas que manifestó el presidente actual, Alejandro Yamatei, era muy orgulloso también el embajador de Israel en Guatemala, que el primer embajador con el que se iba a reunir y que se iba a acercar, a llegar a acuerdos, era con él. Así que en este gobierno Israel y Guatemala han estrechado muchísimo más y han invertido mucho más en tecnología. Cuando dicen tecnología, pues ya sabemos a qué se refieren, ¿verdad? Y pues por supuesto se ha vuelto un negocio muy fuerte, que además el promover la misma violencia y desestabilizar el país es lo que sigue haciendo, de que el vender armas y vender carros blindados y servicios de todo tipo de seguridad para negocios, para casas, y vuelva pues el negocio que ha mantenido ahora los militares. Más o menos en este contexto nos encontramos ahorita en Guatemala, ¿verdad? Yo quería ver si por favor compañeros me podrían ayudar para mostrar el mapa que yo quería compartir, y así yo también vinculo con la que compartía la compañera de... Voy a compartir, Laura, el mapa de Mesoamérica. Si es posible, por favor. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Es importante que sepamos aquí en Centroamérica cómo está la situación, porque geopolíticamente es un territorio muy estratégico. Si ustedes pueden ver, si se mira la flechita aquí donde yo... hay unas líneas que podemos observar entre cada uno de los océanos, que son las rutas interoceánicas para el transporte de todos los recursos naturales que se están explotando en nuestros territorios. Nosotros históricamente somos proveedores de materia prima, y bueno, ustedes todo lo que pueden ver en rosado en este mapa en Centroamérica es explotación de hidrocarburos. Lo que se ve en cafecito claro es explotación minera. Todos los puntitos azules que pueden observar ahí son proyectos hidroeléctricos que además tienen ahorita por el Pacto Mundial y por temas de cambio climático y los acuerdos del siglo, los acuerdos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, promueven la construcción de infraestructura para generación de energías limpias, como le llaman. Pero realmente esta generación de energía está destinada a alimentar todo este sistema energético extractivo. Todos estos planes son para alimentar todo el extractivismo. Guatemala y Honduras son los países en la región que más exportan palma aceitera. Exportan hacia Chile, se exporta a Estados Unidos, a varios países de Europa. Hay monocultivos de banano, monocultivo de caña de azúcar. Guatemala es el cuarto país exportador de caña de azúcar también. En fin, hay oro, hay muchísimas riquezas en nuestros territorios, y como mencionaba la compañera, en estos vínculos, aquí donde se unifica, digamos, todos estos planes, hay muchísimos intereses transnacionales que son los que están realmente generando esta situación, este despojo de tierras. Guatemala, junto con Brasil, es uno de los países en el mundo con más inequidad en la distribución de la tierra. Más o menos un 85% de las tierras está en un 5% de la población. Entonces, pues ya únicamente viendo todo el territorio que está concesionado, la situación de pobreza que se vive, todos los recursos naturales, el agua, que están destinados al riego de los monocultivos,
el secuestro de los ríos para las hidroeléctricas, el desalojo de las comunidades enteras sin tierra para vivir, para sembrar, pues tienen que tomar tierras, y esta falta de acceso o de certezas jurídicas sobre la tierra es la que mantiene una migración constante interna en nuestros países. Y a veces esta migración se da también, por ejemplo, en las temporadas de cosecha, cuando la gente tiene que irse a vivir de la forma que pueda a las cañas, a hacer la zafra, a cortar la caña de azúcar, como se le conoce a los cañeros, muy poderosos aquí en el país de Guatemala, que son los que definen las leyes, los que ponen y quitan políticos, los que han puesto a su favor este presupuesto por el que nos estamos levantando hoy aquí en Guatemala. También grandes inversores en la generación de energía eléctrica, impulsores y promotores de la unificación de los 6 sistemas de energía eléctrica que existen en la región para unificarlo en uno solo. De eso voy a hablar para conectar lo que la compañera hablaba del Tren Maya y otros. Después, tenemos que decir, Centroamérica es la zona más afectada, o de las zonas más afectadas por el cambio climático. Aunque somos los que menos emitimos gases de efecto invernadero, somos los más afectados. Y también en el área del Triángulo Norte, en Honduras, Guatemala y El Salvador, como se le conoce, hay un corredor seco. Y ese corredor seco, justamente se llama así por la falta de agua y de recursos, la mala tierra para la siembra, y muy afectada también por los desastres naturales. Solamente El Salvador tiene un 58% en esta área. De Honduras, de Guatemala, un 38% está en este corredor, o sea, es parte de este corredor seco. Y Honduras un 21%. Entonces vamos reduciendo el territorio que le queda a la población. Y esto, por supuesto, pues no le queda ninguna oportunidad más a la gente, o ninguna alternativa más que migrar afuera y buscar afuera. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Viene la CEPAL con la banca internacional y crea el Plan de Desarrollo Integral. El Plan de Desarrollo Integral, que supuestamente es para apoyar a los pobres hermanos centroamericanos y darles trabajo en zonas especiales, en zonas económicas especiales, donde también están impulsando la explotación y la siembra de monocultivos, de minería, en estos puertos donde estas mismas transnacionales son las que están invirtiendo, y al final de cuentas es la misma banca internacional la que promueve estos planes con las transnacionales y con algunos países europeos, y por supuesto siempre liderado por Estados Unidos. Aparte de esto, tenemos bases militares, tenemos el problema del narcotráfico también. Entonces, la conflictividad que se genera en esta región, y todo el crimen organizado, todas esas estructuras, también utilizadas para oprimir la protesta social, la movilización, para criminalizar, bueno, ya vemos por eso cómo reducen el presupuesto. Y es más o menos una idea de darnos por qué es que estamos así en Centroamérica, por qué estas caravanas migrantes, la situación de pobreza grave y que sigue creciendo en nuestros territorios. Bueno, con el tema de la criminalización, por ejemplo, hay varias cosas que yo creo que es importante abordar, porque no solamente hablar de cómo somos oprimidos, supuestamente después de la firma de la paz, pues se crean algunas herramientas y algunas instituciones para que puedan llevar estos procesos de negociación, de diálogo. Por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de Diálogo, que para lo único que se ha prestado es para sacar información de las comunidades, de los liderazgos, y después criminalizarlos. Tenemos historial de casos que han ido a mesas de diálogo, y lo que ha resultado de ahí son asesinatos, persecuciones, órdenes de captura. Entonces nos van cerrando, digamos, como movimiento social también las puertas para poder sentarnos y dialogar y ver cómo podemos llegar a resoluciones positivas para las partes, para las comunidades.
las distintas formas, digamos, como de opresión, de represión que se dan contra el movimiento social, contra la manifestación por la defensa del territorio. En este caso vamos a hablar más de la tierra, de los recursos naturales. 2 minutos, Laura, porque como... Sí, desalojos violentos, declaraciones de estados de excepción también para criminalizar o para capturar directamente. Hay distintas leyes también que se han implementado, como la ley de orden público, las que utilizan para criminalizar porque no contemplan medidas sustitutivas, y lo que significa es que las personas básicamente tienen que ir a prisión preventiva y van retardando la audiencia de las personas para mantenerlas en prisión, y así van debilitando la lucha social o las respuestas de la población para defender sus derechos, porque así van pues criminalizando o judicializando a los liderazgos de los movimientos. Yo creo que vale la pena, y esto sí como lo dejo, porque también es importante reconocer cómo todavía el apoyo que viene de afuera, la cooperación para atender el tema de defensa de derechos humanos, defensores de derechos humanos, no ha logrado realmente generar un trabajo en equipo para que los grupos de base, no los académicos o los dueños de las ONGs o los países de afuera, decidan cuáles tienen que ser las estrategias a mediano y a largo plazo para que realmente se puedan solventar los problemas reales. Entonces es muy difícil porque son personas que no están involucradas en los procesos, o de ONGs, quienes no están en los territorios, quienes deciden cómo se destina ese dinero para defender los territorios. Entonces, cuando vemos los defensores de derechos humanos, a veces no tienen dinero ni siquiera para pagarse el bus, o para ir a poner su denuncia al Ministerio Público o la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo. Hay muchas cosas que no se contemplan en esas estrategias, o a veces más bien carecemos de estrategias, porque a veces, y en muchos casos, no tenemos suficientes bufetes o abogados que puedan acompañar los casos de criminalización o en contra de los abusos de las empresas transnacionales. Están saturados y no se dan abasto para atender. Entonces, por supuesto, el esfuerzo de una organización de base para defender el territorio se tiene que tirar a defender a las personas que están judicializadas en vez de defender el territorio, así nos debilitan. Pero también está muy falto de contemplar las necesidades básicas de la defensa del territorio en el territorio por parte de las organizaciones que apoyan a los movimientos. Y yo creo que esto es una responsabilidad que todavía nos toca profundizar y trabajar con mucha conciencia en Guatemala. Yo lo dejaría ahorita por ahí. Tal vez después me da tiempo para hacer el vínculo con todos los proyectos extractivos que son de toda región, no están divididos entre México, Guatemala, es toda la región que está bajo estos planes, y por lo que sería importante también entonces visibilizar qué es lo que está pasando. Gracias. Gracias. Gracias, Laura, por tu análisis, por tu información, por tu aporte. Y justamente queremos darle la palabra ahora a Luzmeri Panche, de Colombia, indígena nasa de San Vicente del Caguán, Caquetá, de la región de la Amazonía colombiana. Ella es defensora de derechos humanos, de derechos ambientales, y bueno, y parte de la Asociación de Cabildo Indígena de su zona. Hace poco, bueno, conocimos por las noticias la movilización de la Minga, y bueno, pasa mucho en Colombia. Luzmeri, adelante. Muchas gracias, compañeros de SOWASH, por permitirnos aquí participar en este espacio. Agradecemos también a nuestros espíritus mayores, nuestros ancestros, permitirnos compartir con ustedes también aquí esta minga de palabra y de pensamiento. Quiero iniciar primero reconociendo, ¿no? Hoy es 21 de noviembre, justamente hace un año se empezó a dar en Colombia el paro nacional que llamamos, y fue bien importante por esa presencia bastante fuerte,
desde hacía mucho rato no se sentía la voz de la población que está en las áreas urbanas, especialmente en las ciudades capitales, y que hace un año se hizo escuchar, ¿no?, en el país, y que justo hoy pues también estamos en movilización con algunos sectores de los trabajadores, especialmente en algunas ciudades capitales. Se inició la movilización el pasado 19 y hoy se continúa también con estos actos de movilización aquí en el país. Y comentarles a ustedes, lo hemos también planteado en otros espacios, el tema de la militarización en Colombia, la militarización del territorio y de la vida. Esto viene desde hace ya bastante tiempo y que tuvo una implicación muy fuerte con el desarrollo del Plan Colombia desde el año 2000 hasta la fecha, y ahora, bueno, luego Plan Consolidación, que pasó posteriormente ahora a ser el Plan Colombia Crece, como una estrategia de los Estados Unidos para afectar, ¿no?, estos territorios y inmiscuirse en estos temas de Latinoamérica y especialmente violentar la soberanía nacional. Nosotros hemos sufrido las consecuencias de esa militarización, teniendo en cuenta que la fuerza pública, especialmente el Ejército Nacional, es una de las instituciones más desprestigiadas y que últimamente pues ha tenido muchos escándalos en el país, con falta de resolver, ¿no?, este tema de los falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales, que todavía se sigue con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos de la Jurisdicción Especial para la Paz, dando cuenta, ¿no?, de las fosas comunes donde se enterraban a los campesinos que se hacían pasar por miembros de las guerrillas. Y todo el tema de corrupción que se ha generado al interior de las fuerzas militares, pero especialmente también cómo se ha venido utilizando, ¿no?, todo este discurso contra el narcotráfico, el discurso contra los grupos armados ilegales, especialmente las guerrillas, y ahora con el tema de lo ambiental, cómo se sigue militarizando y se sigue atropellando a la población, especialmente a la población que estamos en la zona rural del país, con los desalojos de los campesinos de parques nacionales, cuando ya ellos hacía mucho rato que estaban ahí, incluso antes de que se declararan estas áreas como parques nacionales, sin ningún tipo de solución, ¿no?, de alternativa, simplemente quemándoles, despojándolos de sus pocas pertenencias, judicializándolos en muchos casos, y los operativos de erradicación forzada que han dejado graves consecuencias de violación de los derechos humanos en varias regiones de Colombia. Nosotros concluimos aquí la militarización es con el fin de imponer este sistema de economía extractivista en la región y convirtiendo especialmente al Ejército Nacional en ejércitos privados, ¿no?, a favor de las multinacionales, porque el tema de protección para los colombianos pues ha sido bastante débil, podríamos decir un fracaso en el tema de protección, a pesar de que Colombia nos encontramos o deberíamos encontrarnos en este momento a 4 años de haberse firmado el acuerdo de paz, en la implementación de esos 6 puntos que tiene el acuerdo y que prácticamente no han resuelto, pues por lo menos en el tercer punto del acuerdo, que se habla de la participación política y de la protección y seguridad en los territorios, no se ha llegado pues a acciones concretas que permitan esa protección y seguridad. Tenemos el asesinato de dirigentes sociales. Para el caso de los pueblos indígenas, en los últimos 4 años ya llevamos más de 240 dirigentes indígenas asesinados, y las masacres, ¿no?, que ya hemos pasado las 70 masacres en el país y que se ha recrudecido terriblemente esa estrategia de masacrar para atemorizar y aterrar a la gente, y que pues se une a toda esta situación de confinamiento y por la pandemia que nosotros estamos visibilizando como el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas que estamos en Colombia. Somos 115 pueblos indígenas y
es evidente, ¿no? Cómo la falta de protección, la garantía de protección se puede probar, ¿no? Con el asesinato de dirigentes, con el tema del reclutamiento forzado que ha crecido en los territorios indígenas en un 117% durante esta pandemia, el tema de los fallecimientos, ya llevamos más de 1.200 casos de personas indígenas fallecidas por la pandemia, los homicidios, las violaciones de nuestros niños por parte de miembros del Ejército Nacional y una situación muy grave respecto a los niños y niñas indígenas, que ya llevamos más de 4.000 niños muertos por desnutrición en varias regiones del país. Estos datos pues los hemos expresado de manera muy preocupante porque en Colombia solo somos 115 pueblos y en el último censo que se hizo del 2018 pues apenas nos contaban de 1.906.617 indígenas, y con estas cifras que le vamos restando a ese total de población pues vamos quedando bastante disminuidos y en peligro, ¿no?, de desaparecer físicamente los 115 pueblos que estamos acá en el país, contando además o sin contar además y sin saber la situación que estén atravesando los pueblos no contactados, especialmente en la región de la Amazonía, donde están siendo afectados por la contaminación con mercurio, igual que nosotros, de los ríos principales y muriendo envenenados por consumir el agua de estos ríos, porque alrededor de los ríos es donde hacemos nuestra vida cotidiana. Es así como hemos nosotros optado por seguir fortaleciendo esa figura ancestral que tenemos de la Guardia Indígena, para el caso de los pueblos indígenas, la Guardia Cimarrona para los pueblos afros y la Guardia Campesina para poder garantizar nuestra autoprotección de nosotros y de los territorios que habitamos, que se ven amenazados por todas estas políticas de extractivistas de corte internacional y que pues seguiremos nosotros allí alrededor de las mingas, de la movilización y la protesta, como lo hemos venido haciendo desde el año pasado con mayor ímpetu para posicionar, ¿no? Hacer ese reconocimiento, que el país entienda por qué tenemos las después de haber... Adelante, te había perdido Lumeri. Adelante. Hacemos uso de este derecho de movilizarnos a través de la minga, porque la minga ya es el espacio que ya nosotros tenemos, ya agotado un proceso de diálogo en diferentes espacios, como la mesa permanente de concertación que tenemos. Les hemos contado, tenemos alrededor de 1.600 acuerdos que hemos pactado al interior de las mingas, que hemos hecho en los últimos tiempos, y de acuerdos absolutamente ninguno se ha cumplido, a pesar de que para la derechos. Tenemos también planes de salvaguarda, tenemos políticas públicas que hemos construido en diferentes territorios, hemos participado en capítulos y étnicos en el Plan Nacional . Lumeri, se está perdiendo. Estigmatizada, especialmente por el partido de gobierno en este momento, también de comunicación, de desinformar o malinformar sobre los pueblos indígenas. Nos acusan de perezosos, nos acusan de que somos, que no pagamos impuestos, que somos los mayores del país, y nos hemos puesto en la tarea de quitarle un poquito de ignorancia al pueblo colombiano,
diciéndoles cómo nosotros sí pagamos impuestos, porque a nosotros al comprar una libra de sal en alguna tienda, pues no nos la van a rebajar porque somos indígenas, tenemos que pagar el IVA del 19% que está impuesto para la gran parte de los productos de consumo permanente, así como el pago de demás impuestos, de estampillas y demás que se hacen por incluso sacar nuestros recursos que son asignados de manera directa. Entonces, todo este tema de desinformación también contribuye, ¿no?, a profundizar en el tema del racismo y de la exclusión que ha caracterizado los gobiernos, el mismo sistema de educación, la cátedra y toda esta cuestión religiosa que también se basa en el racismo y en el sectarismo contra los pueblos indígenas, que es una forma también de llevarnos a la extinción. Entonces venimos nosotros en ese ejercicio de organización de la como un derecho constitucional, y estamos diciéndole al pueblo colombiano que es necesario pronunciarnos para defender la vida, porque ya hemos sobrepasado los 1000 dirigentes sociales asesinados. La vida hay que ponerla por encima de cualquier cosa, porque sin la vida no se puede realizar ningún otro derecho, y a dejar, ¿no?, el miedo y el terror en el que hemos estado nosotros todos, bueno, los pueblos indígenas desde hace 200 años que se creó la República, ha sido imponiendo el terrorismo de Estado, y es necesario quitarnos, ¿no?, ese miedo y terror para poder movilizarnos y exigir que los gobiernos no sigan imponiendo estas economías, pero además que no sigan, porque en Colombia prácticamente estamos en este momento en una dictadura, ya que el partido de gobierno actual ha tomado la Defensoría del Pueblo, que ahí teníamos al menos la posibilidad de visibilizar las situaciones. En ese momento no confiamos en el defensor que actualmente no va a regir la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría General de la Nación, que también la ha cooptado el gobierno con su partido actualmente, a la Fiscalía, que también es del partido de gobierno actual, igualmente el Congreso de la República y muchos de los entes que de alguna manera pues nos apoyamos para denunciar toda esta situación de violación de derechos en los territorios. Estamos muy estamos muy preocupados con el tema, y estamos haciendo un llamado, ¿no?, a los organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OEA para que se pronuncien contundentemente sobre el actuar irresponsable del gobierno en materia de derechos humanos, que ha sido muy tibios, ¿no?, en esa tarea de denuncia de lo que está sucediendo en el país, y esperamos con la solidaridad de los pueblos de Abya Yala, de Latinoamérica y de Europa y Estados Unidos, que los pueblos se pronuncien frente a esta situación, incluso que mover esta estructura internacional que tiene la tarea de poder parar esta situación de violencia que tenemos. Nosotros estamos haciendo lo propio de los territorios como pueblos indígenas, y pues nos solidarizamos también con todas las luchas de los hermanos en Chile, en Perú, en Venezuela, y estamos convencidos de que tiene que cambiar esta situación. Con las riquezas naturales tan grandes, tengamos que seguir en la pobreza y bajo el terror, dejándonos robar y saquear. Entonces agradecemos estas palabras y seguimos pendientes aquí en el... Gracias. Gracias, Luz Mary. Sin duda que estamos siguiendo lo de Colombia atentamente.
Hace poco presentamos un informe, más de 110.000 tropas colombianas de la fuerza pública se han entrenado en los Estados Unidos, 18.000 en Windsor, la Escuela de la América. Nos preocupa Colombia y expresamos nuestra solidaridad y nuestra esperanza a que se respeten los acuerdos de paz. Estamos, bueno, casi finalizando nuestro tercer panel en el marco de los 30 años de lucha por cerrar la Escuela de la América. Este movimiento partió con un pequeño grupo encabezado por el padre Roy Bourgeois en el año 90, y ha sido un movimiento que ha ido creciendo, que tiene presencia en varias ciudades de Estados Unidos, en Chile también, en Costa Rica, en Colombia, y bueno, en alianza con distintos grupos sociales de derechos humanos y organizaciones de paz, que nos preocupa el tema de la militarización de nuestro continente. Y bueno, quiero dar una última vuelta, 3 minutos, para que pudieran decir sus comentarios finales. Ani, tiene la palabra. Sí, Pablo, muchas gracias. Pues quizá solamente profundizar un poco en el hecho de que esta actual militarización o institucionalización incluso de la militarización que ya veníamos viviendo aquí en México está acompañando procesos económicos más allá de lo que intentan hacernos creer que es una lucha contra el enemigo internacional, que es el narcotráfico, cuando en realidad pues hay un acompañamiento al extractivismo y que pues como ya vemos que se dan en distintos territorios, hay una acumulación por despojo y ahí la militarización tiene un papel fundamental, o sea, es clave, como ya lo mencionaban las compañeras, terminan siendo los estados garantes de la extracción y de recursos naturales que están en manos tanto de empresarios nacionales, pero en su mayoría pues es capital extranjero. En ese sentido, decir, por ejemplo, que el megaproyecto del Tren Maya, que se está impulsando como uno de los pilares de esta administración y que se les están tratando de justificar de 1000 maneras, que están tratando de decir todos los beneficios de desarrollo para las comunidades del sur, lo están manejando como un proyecto que va a traer beneficios a las comunidades campesinas e indígenas, porque en esta misma discursividad van a sacar del atraso al sureste mexicano, cuando en realidad pues lo que está pasando ya y lo que va a pasar es otra cosa, ¿no? O sea, es el reordenamiento poblacional en favor y en beneficio de la acumulación capitalista. Esto es una cosa que han venido ya señalando las comunidades zapatistas desde hace mucho tiempo, pero que han sido muy enfáticos en los últimos años, porque ellos son comunidades que saben lo que puede suceder y lo que ya está sucediendo, sobre todo en estos territorios, con la llegada de los cuarteles, de militares, porque ellos lo han vivido desde su levantamiento en 1994 y saben que con la llegada de los militares únicamente se crean cercos alrededor de las comunidades que intentan defender el territorio y seguir una forma de organización colectiva que tiene una lógica con la tierra completamente opuesta a la que intentan poner en juego los intereses del Estado mexicano y del capital transnacional. Una cosa ahí interesante es que, por ejemplo, para la implementación del Tren Maya en diversos de sus tramos, lo que están pretendiendo es que los ejidatarios participen
de una especie de fideicomiso y con eso darles como, no sé, unas cosas para que puedan participar de las cotizaciones en la Bolsa de Valores mexicana, con lo cual pues estaríamos hablando que lo que están intentando es financiarizar el territorio que en realidad tiene una lógica colectiva que por ley pues no se puede. Pero ya nos decía un compañero, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, que pues para llevarlo a cabo pueden violar la ley o cambiarla, como pueden hacerlo. Y como ya les mencionaba que lo hicieron para la creación de la Guardia Nacional y para la militarización actual del territorio, que además fue una cosa que lograron en las cámaras, en las dos cámaras, con la, digamos, unanimidad partidista. O sea, esto es una cosa importante para quienes al interior o fuera de México todavía intenten defender al partido en el poder, que es de una lógica progresista o de izquierda, pues en realidad hicieron alianzas con los que se supone que son sus enemigos, con el Partido Acción Nacional, con el Partido Revolucionario Institucional e incluso pues con la ultraderecha, ya venían haciendo alianzas electorales para aprobar estas leyes de militarizar el territorio, pues porque ahí hay intereses económicos que les implican a todos, ¿no? Pueden estar enfrentados en otros términos, en otros escenarios, pero parece que de fondo, o sea, la lógica capitalista los hace entrar en unanimidad para aprobar las leyes necesarias, ¿no? que necesitan para llevar a cabo todos estos megaproyectos extractivos. Y por último, pues ya nada más cerraría denunciando los ataques paramilitares que han sufrido las comunidades bases de apoyo zapatistas en los últimos días. Habían ya un grupo paramilitar llamado Orcao y habían quemado una de las plantas de café, de las bodegas de café más grandes de las comunidades zapatistas, y luego en días recientes secuestraron y torturaron a un compañero que, si no hubiera sido por la movilización que se dio aquí y la solidaridad internacional, pues quién sabe qué hubiera pasado. El compañero fue puesto en libertad por este grupo paramilitar. Sin embargo, el acoso continúa, no solo contra las comunidades zapatistas, sino contra otras comunidades que también están en los altos, por ejemplo, de Chiapas, los desplazados de Aldama, y que el día de ayer, antier me parece, una caravana de una brigada de solidaridad con los desplazados de los altos fue atacada también. Entonces, señalar eso para que los compañeros fuera de México puedan estar atentos, porque al interior también estamos observando que hay una lógica mediática desde el gobierno para tratar de no hablar de estos asuntos, que al final de cuentas son los asuntos más fuertes, porque los pueblos están resistiendo contra el actual gobierno, como lo hicieron contra los anteriores gobiernos, y en palabras de ellos, pues cualquier capataz del capitalismo va a ser enfrentado. Entonces, pues muchas gracias, Pablo. Gracias, Ani. Sin duda, el tema de fondo de la militarización, de la represión a la protesta social, de la criminalización de los movimientos sociales es los intereses del gran capital. Quiero darle la palabra a Laura, que pueda dar tu última opinión, impresiones, 3-4 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como podemos ver ahorita, sí tenemos bastantes pruebas, yo creo, como pueblos. Hemos hecho el esfuerzo de intercambiar información, de estar en espacios. Nosotros, digamos, por ejemplo, yo pertenezco a otra organización que se llama la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TREXA. TREXA es una empresa de capital colombiano, de la empresa de energía de Bogotá.
También tenemos inversión de las empresas públicas de Medellín que están haciendo también desastres en los ríos y que también están involucradas en todos estos asesinatos. Cuando nos podemos analizar quiénes son los inversionistas, cómo se están concesionando, dónde se toman las decisiones, desde dónde vienen los planes, todos estos planes de despojo, de muerte, nos damos cuenta que hay muchas similitudes, muchas coincidencias, pero creo que todavía a nivel latinoamericano no hemos logrado articular para hacer acciones concretas y fuertes para denunciar lo que estamos viviendo, de poder compartir, digamos, esa información que tenemos de quiénes son los actores, de dónde viene el dinero, cómo se maneja, quiénes son las empresas que brindan seguridad a estas empresas transnacionales también, las famosas comisiones de desarrollo comunitario que tienen las empresas, que son las que vienen a hacer las negociaciones, pero son las que coaccionan, las que asesinan, las que persiguen, las que pasan información, y están como ONGs que también son financiadas, como viene el financiamiento de países de Europa para fortalecer la institucionalidad en Guatemala, pero al final sabemos que los ministerios están solamente concesionando, violando acuerdos internacionales, violando los derechos de los pueblos, corruptos en los procesos, digamos, en todo el proceso legal que implica el poder dar una licencia de construcción en nuestros territorios, pero también cómo respondemos los pueblos, cómo respondemos o cómo nos criminalizan, como los que estamos criminalizados, porque podemos conseguir, tenemos muchísima información, tenemos muchísima experiencia, creo que recabada después de tantos años de resistencia y de lucha, y por eso hablaba de tan importante poder compartir y ver cómo tener esos acercamientos para poder construir una estrategia común, acciones concretas tal vez. Cuando hablaba la compañera del Tren Maya hay muchísimo, porque hay toda una unidad, ramales ferroviarios que están allá en México, que tienen que ver con este famoso Tren Maya, que no solamente se queda ahí. Y el Tren Maya, digamos, una de las líneas que sale desde, se están conectando 7 zonas especiales económicas en México. Puertos en Tabasco, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, zonas especiales económicas, y entonces por eso tienen este rol tan importante, ¿verdad? Tan fundamental, estas conexiones. Todos estos puertos en ambos océanos, así como en el caso de Centroamérica, que tenemos los puertos también, todos estos ferrocarriles, estas interconexiones. En Guatemala el corredor interoceánico, que es de 4 carriles, en Honduras el canal seco interoceánico, en Nicaragua el canal húmedo interoceánico, cosas que están en construcción. En Costa Rica el corredor logístico del Caribe Norte, que conecta Limón, digamos, la parte del Caribe con el Pacífico también, y todo el extractivismo, digamos, que se está dando cercano a estas zonas. Desde el puerto de Salina Cruz en México, en Oaxaca, viene un gasoducto, y también en Monterrey hay un gasoducto donde hay inversores guatemaltecos, y en los tratados de libre comercio nos han comprometido a comprarle gas natural a Estados Unidos. Cuando yo hablaba de todas estas interconexiones, estamos hablando de una interconexión a nivel continente, y Centroamérica está jugando el papel de unir todo el transporte de energía y toda la inversión, digamos, de la energía y la generación de energía eléctrica. Cuando hablamos desde México y Colombia y vamos a revisar quiénes son los inversionistas, nos vamos a dar cuenta de la magnitud que tienen estos proyectos, cómo se está concesionando. Y por eso es que es importante que nos acerquemos entre organizaciones y movimientos de base para ver qué es lo que está pasando y cómo podemos prever cómo conseguimos información, cómo funciona la protección, digamos, de los ejidos en México, o quiénes manejan, cómo se toman las decisiones, cómo están los planes de ordenamiento territorial, cómo participa la población en esos planes de ordenamiento territorial, cómo podemos conseguir información oficial para poder analizarla y tener una estrategia previa que construyan los proyectos. Pero además, ¿cuáles son los lugares más estratégicos? Por poner un ejemplo, aquí en Guatemala tenemos líneas de transporte de energía eléctrica que van a alimentar 25 proyectos mineros.
si nos ponemos a atacar 25 proyectos, licencias mineras, no nos vamos a dar abasto, no tenemos la capacidad para poder hacer eso, pero sí podemos parar esa línea de transporte en lugares específicos y poder impedir de que ese transporte de energía pase, o que las hidroeléctricas no tengan cómo transportar esa energía. Pero nos ha faltado, digamos, ese punto de encuentro todavía. Estos planes, digamos, son ya de un nivel destructivo en el que no nos cuesta realmente como el poder ver, digamos, el impacto que va a seguir teniendo la implementación de los mismos, pero realmente hasta que no logremos articular, como vuelvo y menciono, estrategias y planes de prevención más efectivos, según la información que ya tenemos, va a ser muy difícil, muy difícil que sigamos viendo esto como que fuera una cuestión que solamente está pasando en mi territorio, en cada uno de los territorios. Este gasoducto que viene desde el istmo de Tehuantepec y pasa por Ciudad Hidalgo y viene a fortalecer esta interconexión eléctrica Guatemala-México, que es la que pasa por toda Centroamérica en el sistema de interconexión eléctrica para América Central, y después se une a la interconexión Panamá-Colombia, que también se tira, digamos, en el mapa que presentábamos antes, a alimentar o a interconectar todos esos proyectos hidroeléctricos que se están implementando en Colombia con todos los proyectos mineros en extraer los hidrocarburos, y con esos puertos, y saber quiénes son los que están invirtiendo en esos puertos. Aquí tenemos un puerto muy importante, por ejemplo, en manos de los israelíes. Ellos han estado invirtiendo mucho en la generación de energía también, búnker, y por carbón. Entonces, un minuto. Sí. Entonces yo creo que volvemos pues a lo mismo, no nos estamos encontrando realmente con nada nuevo cuando vamos viendo las dimensiones que tiene este monstruo. Lo tenemos que hacer de la mano también con ver las dimensiones de la capacidad organizativa, de respuesta que tenemos también los pueblos. Y en eso pues yo creo que dejo mi mensaje y mi llamado a que realmente hagamos el esfuerzo desde todas las organizaciones a concentrar nuestra energía en ver cómo podemos construir realmente estrategias de articulación que superen necesidades protagonistas o proselitistas, o que se queden únicamente del lado de partidos políticos que a veces solamente pasan por una temporada, pero realmente lo que prevalece es la comunidad, lo que prevalece es la resistencia, la gente que está en el territorio. Y entonces ahí es pues donde dejo mi mensaje, porque no es un reto con el que nos estamos enfrentando hoy. Esta es nuestra historia, pero justamente para honrar esa historia de resistencia nos toca poder realmente hacer un análisis y dar un paso más adelante y no quedarnos únicamente reaccionando y respondiendo a los ataques de las empresas o a las intervenciones de los grandes capitales. Entonces, muchas gracias, compañeros, por el espacio. Gracias, Laura. Sin duda, hace algunas décadas atrás, la lucha por la vida, por nuestros recursos naturales, por la defensa del agua, de las semillas que las quieren hacer transgénicas, Monsanto, por el respeto a nuestros bosques. En Chile, una lucha importante contra el tratado TTP-11, y bueno, en todos lados hay luchas por la defensa de nuestros territorios y cuidado del medio ambiente. Sin duda, la unidad es súper importante para avanzar. Luz Mary Panche, tu último mensaje, comentario, compañera. Yo terminaría, compañeros, diciendo, bueno, nosotros nos declaramos como guardianes, como cuidanderos de la vida y de la madre tierra, ¿no? De la selva amazónica como pulmón del planeta, y en esta medida creo que nos corresponde la tarea también de despertar, ¿no? El espíritu, la conciencia de nuestros compañeros, de nuestros amigos cercanos, de la gente que está alrededor de eso, pero también de la humanidad en general, porque aquí
no tenemos otra alternativa sino el cambio del modelo económico impuesto, que es un modelo económico de muerte y de destrucción. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que entender con todo lo que está pasando, y que nos corresponde, por lo tanto, construir y trabajar, concretar en el territorio todas las acciones en defensa de esa vida, ¿no? En defensa de la vida y en defensa de la existencia de la humanidad y del planeta como tal. Yo creo que eso es algo que tenemos que entenderlo, y que tenemos que construir también nuestras alternativas de economía desde los territorios, de gobernabilidad de los territorios, desde nosotros mismos, de legislar desde los territorios nosotros mismos, porque si seguimos esperando a que las leyes y a que todo venga de los gobiernos, del nivel central, del nivel internacional, pues estamos abocados a la destrucción del planeta, de la vida en general. Yo creo que esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, y estoy totalmente de acuerdo con Laura en cómo tejer esa estrategia, ¿no? De poder entendernos no como país, sino como un todo, ¿no? Como región, como planeta, para poder hacer esas denuncias. Nosotros decimos, los que están causando la muerte y la destrucción tienen nombre y apellido, son de carne y hueso, y hay que denunciar precisamente para que vayamos también identificando en los diferentes países, porque generalmente son los mismos, ¿no? Que a veces se cambian por ahí el nombre, pero que vienen siendo los mismos, con los intereses económicos por encima de la vida y de la madre naturaleza. Creo que eso es lo que nos corresponde, y seguir tejiendo desde la palabra, desde el espíritu, el pensamiento, toda esta defensa, y un llamado muy especial, ¿no? Estamos haciendo a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, para que también nos apropiemos, nos acuerpemos, decimos nosotros, de toda esta tarea, y poder entender el territorio como el planeta en el que habitamos. Creo que esa es la misión, y estamos prestos para hacer lo que nos corresponda. Entonces, agradecerles inmensamente la oportunidad, y desde la Amazonía colombiana, que venimos tejiendo la defensa de este territorio, también seguir construyendo propuestas y aprovechar incluso estos medios que de alguna manera nos permiten estar en contacto, para seguir encontrándonos y seguir, ¿no? Defendiendo, denunciando y proponiendo todo lo que se debe hacer, porque tampoco tenemos mucho tiempo para esperar que dentro de otros 500 años podamos empezar a trabajar, porque ya ni siquiera habrán esas posibilidades. Entonces, un abrazo fraterno. Tenemos la verdad de esto, y creo que eso es importantísimo, la dignidad para hacerlo. Y gracias, Luz Mary. Bueno, estamos llegando al final. Recordar que el 16 de noviembre se cumplieron 31 años de la masacre de la UCA, donde 6 sacerdotes y 2 mujeres fueron asesinadas por un comando del ejército, 19 de ellos graduados de la Escuela de la América. A lo largo de América Latina, en muchos de nuestros países hay un patrón común, que los soldados han recibido entrenamiento de los Estados Unidos, y Estados Unidos ha conspirado y motivado y financiado golpes de Estado y guerras civiles a lo largo de la historia. Estamos cumpliendo 30 años. Quiero, bueno, a nombre de nuestro colectivo, saludar a tantos compañeros en América Latina, en los Estados Unidos, que son parte de nuestro movimiento, parte de la familia. Mañana vamos a realizar la vigilia, primer año que va a ser bajo esta circunstancia. Va a ser de manera virtual. En los últimos años, el año pasado estuvimos en Fort Benning,
y los años anteriores en la frontera de México con Estados Unidos. Mañana vamos a hacer una actividad virtual a partir de las 2:30 hora de Washington, D.C., 4:30 hora de Chile, Argentina, Brasil, 2:30 de Colombia. Y bueno, mañana vamos a decir los nombres de algunos de los tantos hermanos y hermanas caídos, asesinados en estos años. Y bueno, vamos a leer en forma comunitaria la letanía y va a haber música también para conmemorar a nuestros caídos y seguir la resistencia que comenzó, como digo, con muy pocos compañeros, con el padre Roy y algunos de sus amigos, y que poco a poco se fue transformando en un movimiento que a 30 años sigue resistiendo, sigue luchando contra toda forma de violencia estatal y contra la militarización y contra el tema de fondo que es el imperialismo y el capitalismo que no solo daña las vidas en América Latina, sino también dentro de los propios Estados Unidos y en el mundo. Destruye la vida, destruye la esperanza, destruye los derechos humanos. Entonces, bueno, los invitamos para mañana a participar de esta vigilia virtual, y muchas gracias por estar unidos con nuestro movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas.